Hola, soy Iris y pues han pasado algunas semanas, creo que un mes desde la última vez que me senté a grabar. Honestamente no había tenido tiempo y tampoco muchas ganas, pero principalmente tiempo, entonces como que no quería estresarme. Finalmente aquí estoy. No sé si la otra semana vaya a haber video, pero bueno, el intento se hará. Y pues como dice el título, este es el resumen de lecturas de julio. En julio leí bastante. Siento que esto suena a una justificación mensual, pero en realidad como que trato de contextualizar porque leí tanto. Muchos de estos libros son cortos y algunos de ellos pues ya lleva meses leyéndolos. Entonces, bueno, empecemos. Primero quiero mencionar dos libros que se relacionan con el fútbol, porque pues los leí en el contexto del mundial, entonces son como los últimos coletazos de ese evento veraniego. Y el primero es Fútbol y Fascismo de Cristóbal Villalobos Salas. Es un ensayo sobre cómo el fútbol ha sido utilizado como medio de propaganda o control dentro de gobiernos fascistas. Principalmente se centra en España, Italia y Alemania, pues en la época de la Segunda Guerra Mundial y los años previos y eso, pero también explora otras latitudes como Latinoamérica, no solo Argentina, por ejemplo, sino otras zonas de Centroamérica. Es que ahorita no recuerdo exactamente cuál país fue, si fue Guatemala, creo, no me acuerdo, entonces no quiero dar una información equivocada, pero sí explora cómo estos gobiernos se valieron del fútbol para transmitir estos mensajes, para moldear a la sociedad. Por ejemplo, en la Italia de Mussolini, Mussolini era un tipo futbolista, entonces pues para él encajaba muy bien eso. En España, el franquismo lo hizo de una manera para desmovilizar a la gente, o sea, sí como esta idea de siéntate a ver el fútbol y no veas como otro tipo de historias, que aparte pues estaba controlada la televisión en general, estaba la censura. Y me pareció muy interesante, sobre todo cuando comparas las reacciones de ciertos futbolistas en las épocas de, de los gobiernos fascistas, de cómo en algunos casos expresaron abiertamente su desagrado, se rebelaron. Hablan de un futbolista en Chile en el marco del referéndum contra Pinochet. Y pues, cómo ahora actualmente los futbolistas no se meten en política, ya sea porque no tienen interés, o sea, son conservadores, o porque no quieren arriesgar los patrocinios y todos son muy pocos los futbolistas que en realidad tienen una conciencia política y que alzan la voz ante las injusticias, lo cual es muy triste. Fue un libro muy interesante, sobre todo las cosas que yo desconocía. Sin embargo, creo que en algunas cositas sí dices, sí, esto lo escribió alguien de Europa. O sea, por el enfoque. Futbolista de Johnny Garzavilla. ¿Qué es más probable? Que México llegue a la final de la Copa del Mundo, ya no digamos ganarla, que llegue a la final de la Copa del Mundo de la selección mayor, o que tengamos un futbolista en activo, seleccionado nacional, que sea abiertamente queer. Yo digo que lo segundo, la verdad. Más o menos de eso trata esta historia. Johnny Garzavilla es mexicoamericano, creo que es primera generación. El punto es que nos presenta a Gabriel Piña, un chico pues americano, pero pues con padres mexicanos, padres o abuelos mexicanos, no me acuerdo. El punto es que él sueña con triunfar en la Liga MX o en la MLS, es portero, y jugar con la selección mexicana y que pues todos los mexicanos tengan su playera con su nombre y todo. Ese es su sueño, a lo que aspira, y es un buen portero. Está en la universidad, está al inicio, o sea, en el fútbol colegial, y aspira a eso. Pero resulta que un día va a una fiesta y se cruza con un chico que se llama Vale y pues se besan. Y ese beso sacude absolutamente todo su mundo.
porque él no puede ser bi. O sea, no puede ser bi. El fútbol es un deporte muy homofóbico, aceptémoslo. Y si él no solo acepta ante sí mismo que es bi, sino que es abierto ante eso, si vive abiertamente una relación, eso podría acabar con su carrera y con sus sueños. Um, es un libro que retrata mucho la comunidad latina, mexicoamericana en Estados Unidos, las interacciones, el lenguaje, o sea, esta mezcla de palabras en inglés y en español, que por momentos a mí me hacía ruido porque, pero ¿por qué así? Bueno, pues sí, es su propia forma de comunicarse. Um, la historia en general me gustó, está bien, o sea, es como una historia de romance y de, pues sí, lucha por tus sueños. Yo entendía muy bien a Piña, porque obviamente al que le dicen pineapple, un buen al que le dicen pineapple, yo lo entendía muy bien, porque tiene una amiga que es como de, no, sí, pero vive según quién eres, no te escondes, no sé qué, y yo de, o sea, sí, yo entiendo lo que tú quieres decirle, pero te juro que no estás siendo como pensando muy, muy fríamente la situación en la que él se va a enfrentar. Entiendo por qué se lo dices. Y creo que está padre darle tu apoyo, pero también no puedes desestimar las preocupaciones que él tiene, porque son preocupaciones muy, muy, muy reales. En algún momento vamos a tener futbolistas en activo abiertamente queers. No ha llegado el momento, pero, o sea, las cosas no se dan. Obviamente tienen miedo, obviamente pueden perder, pues, perderlo todo en muchos sentidos. Pero alguien va a dar el primer paso. Tarde o temprano alguien dará el primer paso. Y, o sea, les digo, este libro me gustó. No fue como que una gran maravilla. Llevaba meses leyéndolo, meses, porque lo empecé a principios de año en la biblioteca. Y la verdad es que en ese momento yo sentí que todo lo que había mejorado en inglés en el año pasado y el antepasado se habían ido por el caño. No podía concentrarme, no podía entender. Entonces, como que lo pausé, tardé muchos meses en que me lo volvieran a dar en la biblioteca. Y cuando lo retomé, avancé. Bueno, este no fue como que el primer libro que terminé en inglés en el mes, pero ya me sentí como otra vez con la mente lo suficientemente despierta para leerlo. Entonces, me gustó, pero no es un libro que me haya encantado. Guerra de Jade de Fonda Lee. Este es el segundo libro de la trilogía Los Huesos Verdes. El año pasado Ciudad de Jade fue mi lectura favorita, entonces este me tenía emocionada, pero al mismo tiempo temerosa, porque qué tal si no estaba tan bueno, qué tal si no sé qué. Y, o sea, sí me gustó, pero no tanto como la primera parte. Ah, es un libro que transcurre a lo largo como de, ay, ¿cuántos años son? Es que no me acuerdo si dice cuántos son, entre 2 y 5 años, algo así. Y es bastante así. Yo recuerdo que Ciudad de Jade también, la primera parte es como muy descriptiva de la dinámica familiar, la dinámica de los clanes en esta ciudad, en esta isla y todo. Y luego llega un punto en el que todo y es todo un ritmo sin parar. Y esta vez fue diferente. De hecho, todo es así. Y cuando va a acabar una parte, en el último o a partir del penúltimo, pasa algo grandioso. Pero luego se resuelve eso y vuelve a bajar el ritmo. Entonces, como que no estaba tan enganchada y aparte, cuando lo estuve leyendo, o sea, me tomó meses terminarlo, un par de meses terminarlo. Es una historia violenta porque habla sobre la violencia, o sea, explora eso, la normalización de la violencia. Y como que no estaba muy en el mood mentalmente para esa violencia. Entonces, como que cada vez que se estaba poniendo en ese punto, yo lo pausaba. O sea, me alejaba un par de días y luego ya lo retomaba,
porque no me sentía lista para eso. Es que les digo que ese fue mi problema, que se me hizo como un libro bastante pausado en cuanto a ritmo y, o sea, muchas cosas se solucionaron, muchas cosas avanzaron y al mismo tiempo, o sea, yo tengo miedo del final de esta trilogía. Yo tengo miedo porque sé que se va a poner, pero sí, color de hormiga, porque el título dice Guerra de Jade. Bueno, la Guerra de Jade no es una guerra entre los clanes. En realidad ocurre fuera de las fronteras de la isla, pero sí afecta lo que pasa al interior y en el final vamos a ver qué va a pasar con los sucesos que se desataron en este libro. Pero no sé si lo voy a leer este año o ya al siguiente. Vimos Casas hundirse de Joel Segura. Vimos Casas hundirse de Joel Segura. Este fue otro audiolibro que escuché. Es una novela de iniciación en México, escrito por una autora mexicana. La narración se me hizo interesante porque digamos que transcurre en dos tiempos. Y cuando hablamos de la época adulta del personaje, eh, está narrado en primera persona, pero cuando nos vamos al pasado, a su época infantil, está narrado en segunda persona, porque hay como este distanciamiento de los sucesos, pero también de la identidad, porque Irene es la niña, mientras que y Latina es la persona adulta que busca como desprenderse de ciertas expectativas familiares y explorar otras formas de ser. El punto de partida es la inundación de la casa familiar y la madre pues le pide que vaya a ayudarle y entonces a partir de ese regreso y como de ver, ya saben, que las cositas que guardaste de la primaria, tus cuadernos, los juguetes, empieza como a reconstruir la historia familiar, pero también la historia del pueblo, de la comunidad, porque es una historia ambientada en, bueno, el pasado, ocurre en los 90 cuando se construyó la presa hidroeléctrica de Simapán y cómo eso pues implicó que el pueblo original quedara inundado. Aunque tiene una narración diferente, me recordó un poco a Duerme Cicatriz de Nora de la Cruz que escuché el año pasado, más que nada porque es una novela de iniciación, pero también explora el crecer en los 90 como mujer o persona AFAB, cómo pues te moldeó esa época y todo, eso me la recuerdo un poco y tiene una escena, bueno, una o dos, ya ni me acuerdo, escenas eróticas, sáficas, que me parecieron increíbles. O sea, no solo por la sensualidad, sino por la naturalidad con la que manejan. De todas las escenas eróticas sáficas que he leído, es la mejor, sin duda alguna. School Trip, I Joined into a Group I'm Not Close to, de Kakuregi Usura. Esta es la novela de la que surgió la serie de televisión que si me conocen un poquito, o sea, si me siguen en redes sociales, han visto mi video de cosas que he visto actualmente, sabrán que estoy obsesionada con esa serie, salvo mi salud mental a principios de año. Es una historia súper sencilla, cliché, podríamos decir. No me encanta, no me importa, la amé, entonces yo amé esa serie. En un día como que dije, no, necesito algo así, necesito leer algo así. Y empecé a leer la novela, que no tiene traducción oficial. Esta es una traducción de fans, es decir, alguien la metió a la IA y la tradujo y es una traducción espantosa. Pero bueno, así lo leí. ¿De qué trata? Bueno, tenemos a Hyoki, quien es un chico de preparatoria, que pues sí es un poco tímido, pero, o sea, sí tiene un grupo de amigos. Lo que pasa es que acaba de iniciar el ciclo escolar, sus amigos no están en su mismo salón, y antes de que haga como que amigos entre sus compañeros, resulta que se organiza un grupo escolar. Y él es así como de, ¿y con quién voy? ¿Y con quién voy? Y resulta que pues lo invitan, J, quien fue como su compañero escolar en la secundaria y es uno de los 4 reyes celestiales, creo que así se traduce.
O sea, los chicos más populares de la escuela, los más guapos, los más populares, y le dicen, pues vente con nosotros al grupo. Y él al principio es como de, ¿por qué me invitan a mí? O sea, estos son los más populares, me van a hacer bullying, me van a hacer algo, voy a hacer su chiste. Y no, en realidad lo tratan muy bien, son muy amables, son muy abiertos, lo reciben en su grupo. Y Watarai, quien es el más popular de todos, le dice, es que quiero ser tu amigo. Y se empiezan como que a pasar mucho tiempo juntos. Yo amé esa historia, la amé. Amo esta historia y la serie con todas las fibras de mi cursi corazón. Es de esos libros que te hacen sentir el deseo de enamorarte, de vivir, de que ojalá hubieras vivido un amor escolar como este. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque son increíblemente maduros. O sea, son adolescentes y se comportan como adolescentes, pero en cuanto a la relación y en cuanto a sus sentimientos, son muy comunicativos, son muy abiertos, son muy de, esto a lo mejor va a causar un problema entre nosotros, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Oye, ¿cómo te sientes al respecto? Oye, ¿qué piensas de esto? Yo quiero algo así. O sea, ¿cómo es posible que adolescentes de 16 años se comuniquen mejor que personas adultas? La magia de la ficción. Si tuviera que hacer como una comparativa con la serie, diría que Watarai, porque tenemos el punto de vista de Watarai. O sea, en la serie igual tenemos un capítulo desde su punto de vista, pero aquí es una parte muy grande. De hecho, pues prácticamente recorremos todos los primeros capítulos desde la perspectiva de Watarai y nos damos cuenta que Watarai, mi querido Watarai, el más popular de la escuela, es un perdedor. Tiene un alma de perdedor y lo amo, me encanta. Y los secundarios tienen mucha más personalidad en la novela que en la serie. Me sorprendió leer reseñas en Goodreads diciendo, es que tienen más personalidad en la serie, discúlpame, pero si en la serie son solo comparsas que hacen como, gestos y de pronto alguna expresión, algún comentario y hasta ahí, pero no, en la novela sabemos mucho más de ellos, o sea, cómo interactúan con Watarai, cómo le dicen, oye, ¿qué está pasando entre ustedes? En la novela son otra cosa. Yo espero que la personalidad de ellos se explore en una hipotética segunda temporada. Mañana, o sea, cuando estoy grabando esto, mañana hay un fan meeting y Twitter dice que vamos a tener una segunda temporada. Les ruego a los dioses que así sea. Y yo, o sea, de verdad, esta historia me hizo muy feliz, me hizo sentir mariposas en el estómago, gritar de felicidad, patalear al aire, todo maravilloso. Los árboles caídos también son el bosque de Alejandra Camilla. Este es un libro de cuentos que me gustó mucho. O sea, ese y el de School Trip fueron mis lecturas favoritas del mes. Y los libros de cuentos luego son como una apuesta porque hay unos que me gustan mucho, otros no tanto. O sea, prefiero la novela. Sacar buenos cuentos es un arte, un arte. Y este lo conocí por el Instagram de Dan Hernández y había visto que le había gustado mucho, entonces como que medio sabía que eran sorprendentes sus cuentos en cierto sentido y llegué al sin saber gran cosa y estaba esperando como el giro en el primer cuento y cuando ocurre me quedé boquiabierta. Como toda antología de cuentos, hay unos que me gustaron más que otros. Creo que por ahí de la mitad, 55, 60 y tantos por ciento, tiene dos, tres cuentos que no me gustaron tanto, que se me hicieron como un poco planos, pero el resto me encantaron. Hay mucho como de nostalgia, de soledad, la autora es argentina, pero tiene ascendencia japonesa, entonces, ¿cómo conviven dos culturas en ella? Hay cuentos ambientados en Japón, hay cuentos ambientados en Argentina. Me gustó muchísimo este libro. El sonido de un caracol salvaje al comer de Elizabeth Toba Bailey, otro libro de no ficción. Este es muy curioso porque lo leí debido a que estaba buscando libros que exploraran la enfermedad y en Reddit lo estaban recomendando. Alguien dijo, no, es que este me encantó, me sacudió, no sé qué. Y está en Everand. Y a mí no me gustó tanto, o sea, sí me gustó, pero no como esperaba que me fuera a gustar o como deseaba que me gustara.
Es no ficción, pero nos cuenta que la autora, que es un seudónimo que eligió por seguridad, tiene tuvo un episodio de una enfermedad neurológica que los médicos no sabían qué era. O sea, no la podían diagnosticar porque no sabían qué era. Pero el punto es que ella, entre los síntomas, no podía estar de pie ni sentada mucho rato porque se sentía muy mal. O sea, casi no tenía fuerzas y tenía que estar casi todo el tiempo acostada. No podía estar en su casa porque vivía en una zona aislada, entonces se va a otra casa y pues tiene una persona que la ayuda porque pues está atendida casi todo el día y eso es obvio algo que la tiene muy deprimida. Y un día una amiga que la va a visitar encuentra un caracol y se lo lleva y pues lo ponen como en una macetita. Y ese caracol se convierte en una forma de escape de la protagonista, de su cuerpo, de verlo, de observar cómo se desplaza, cómo ve el mundo, digámoslo. Eh, Les digo que este libro no fue lo que esperaba porque yo pensaba que tendría como más reflexiones de la enfermedad y no tanta información sobre caracoles. No tanta información sobre caracoles. No es que no reflexione sobre la enfermedad, es solo que hay muchísimos datos sobre esos animales. Y claro, hay momentos en donde es obvia la comparativa que ella quiere hacer entre el caracol y su situación. Y me gustó, pero pues estuvo bien. A Greek Tragedy de Jenny Carstensen. Este es un libro que mencioné en mi video, así como de las cosas que quiero leer este año. Este también es no ficción. Y el 28 de octubre del 2015, un un bote que partió de Turquía, llevando alrededor de 300 refugiados de lugares como Siria, Afganistán, Pakistán, Irak, Kurdistán, se hundió en el mar enfrente de Lesbos cuando trataba de llegar a Grecia. Muchas personas perdieron la vida, oficialmente 45, pero muchas más desaparecieron, no se recuperaron los cuerpos o no se sabe dónde quedaron los cuerpos. Entonces, las cifras pues son difíciles de saber con certeza. Y lo que esta autora nos trae es una reconstrucción de qué pasó. Siguiendo a 4 personas que emigraron de Afganistán y de Siria, sí, reconstruye como sus vidas antes de qué les llevó a migrar, cuál era la situación que estaban viviendo, porque sorpresa, las personas migrantes y refugiadas son personas. Tenían unas vidas, tenían sueños, tenían hogares, antes de que las circunstancias les obligaran a huir de sus hogares. Nos dice quiénes eran ellos antes de partir, pero también nos presenta gente que estaba en Grecia en aquellos tiempos. Grecia estaba en medio de una crisis económica brutal. Nos cuenta cómo era el contexto de Lesbos y de toda esa zona que colinda directamente con Turquía y donde pues más se concentró la gente durante la llamada crisis de los refugiados después de la primavera árabe. Y quienes estaban como ahí, hay gente que no se consideraba a sí misma activista, sino de, bueno, llega tanta gente que pues alguien tiene que coordinar, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo, pero también había los que estaban ahí destinados para rescatar, porque no solo existió este barco, o sea, existieron muchos otros y algunos otros se hundían, quizá más al llegar, quizás sin tantas víctimas, y entonces explora quiénes eran estas personas y después qué pasó. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué? ¿Cómo fue que se hundió y cómo lo vivieron las personas, tanto las víctimas como los rescatistas? Es una crónica y es un libro bastante triste y también enfurecedor. De hecho, el final me dejó una sensación muy amarga, muy dolorosa. El cómo esta situación afectó, impactó en las vidas
de estas personas, tanto de las víctimas como de los rescatistas, cómo viven con el trauma, un trauma compartido, pero que impacta de manera diferente. O sea, ¿por qué? O sea, los rescatistas no eran solo rescatistas formados, sino también pescadores que de pronto se encontraron con ese hundimiento y con cientos de personas pidiendo ayuda e hicieron lo que pudieron. Y el cómo todo eso impactó a quienes rescataron, ver morir a tanta gente, a tantos niños pequeños, explican el, la difícil situación de tener que decidir a quién rescatar. Porque los que iban de Open Arms, que todavía rescatan en el mar Egeo, ellos iban, o sea, sí había barco, pero se movían en jet ski. Entonces, pues, ¿cuántos puedes rescatar en un jet ski? ¿Cómo el protocolo es rescatar primero a las infancias? Entonces, como que rescataban a los bebés, los llevaban y todo. Y cuando llegaban a rescatar a los padres, las familias ya habían fallecido. Y cómo tratan de decir, bueno, es que hay una razón lógica de decidir salvar primero a los más pequeños, no solo como de son niños, sino como la hipotermia les pega primero, físicamente tienen menos posibilidades de resistir en el mar más tiempo, o sea, sí hay como hay un razonamiento lógico, pero llega un punto en el que dicen, es que te pones a pensar, sí, rescaté a los niños, pero ya no pude salvar a sus padres, ya no pude salvar a sus familiares, quedaron huérfanos, quedaron solos en el mundo. Entonces, tal vez debía haber rescatado a su padre y no ese otro niño que estaba al lado. O sea, son situaciones, son razonamientos que afortunadamente la mayoría de nosotros nunca vamos a tener que vivir, pero como el peso de eso, pues sí se quedó con estas personas y cómo han cambiado los protocolos para tratar de rescatar a las familias juntas. Sin embargo, creo que se nota, o sea, la autora no puede negar la cruz de su parroquia. Por momentos es como, por supuesto, esto lo escribió una persona blanca de Estados Unidos y principalmente hay un momento en donde a mí me molestó el cómo utiliza árabe israelí para referirse a una persona en lugar de decir palestino. Eso a mí me fastidió mucho porque ¿cómo puedes decirme esto de los refugiados y de estos países y de las... En fin, El manto de Marcela Serrano, el único libro en físico que leí durante el mes. Este es un libro que me gané en un sorteo de libros bifortipos hace como 3 años por el Guadalupe Reinas, como 3, 4 años, no me acuerdo, ahí lo tenía. Y dije, lo voy a leer para cumplir con una consigna del reto de Viole de autoras latinoamericanas. Es una autora chilena y trata sobre el duelo. Marcela Serrano es una autora conocida por Nosotras que nos queremos tanto y aquí es no ficción, sobre la pérdida de su hermana que fallece de cáncer, la primera de las hermanas en fallecer. Y bueno, el libro pues inicia con la partida, ella se va como al campo, se da unos meses de aislamiento para procesar la pérdida, y recuerda cómo era la infancia entre todas, la dinámica con la hermana, cómo era su personalidad, su carrera, cómo reaccionó la familia ante la enfermedad de ella. Y esos son como retazos de este proceso. Son capítulos muy, muy cortos, a veces incluso, mira, o sea, así, porque son como pequeños retazos de ese proceso, pequeñas reflexiones. Y pues estuvo bien, pero como libro de duelo, que saben que es un tema que me gusta leer, no es el mejor que he leído. Y finalmente, otro libro sobre bichos. Si tuve el de un caracol, este es de una cucaracha. Y es La pasión según GH de Clarice Lispector, que fue la lectura del mes en Leer en Compañía. Y que creo que fui la única que lo terminó. Porque las otras chicas se rindieron y yo tengo que confesar que tampoco me gustó mucho, pero yo lo terminé.
este libro se considera un clásico de la literatura latinoamericana. Clarice Lispector estaba como que muy feliz de su obra, muy orgullosa del proceso. He visto como que mucha gente la alaba. Para mí no fue lo mío, ¿ok? ¿De qué trata? Nuestro protagonista es GH. Nunca se sabe el nombre, solo las iniciales, que pues un día, o sea, ella tiene como una empleada doméstica, pero la empleada renuncia, entonces como que va al cuarto de la empleada para acomodar y todo, y se encuentra una cucaracha. Y aplasta la cucaracha. Y se queda mirando a la cucaracha. Y a partir de ahí empieza todo un proceso de reflexiones filosóficas sobre su vida. Algunas reflexiones están interesantes, otras están medias pachecas, pero tú no te puedes imaginar todo lo que se pone a pensar a partir de que aplastó a esa cucaracha. Y es muy descriptiva con lo de la cucaracha. Entonces puede dar mucho asco. Mucho. Hay una parte en donde dije, esta se va a comer la cucaracha. O sea, va a llegar como al punto de la comunión o algo así. Y ocurre algo que dije, ay, no, qué asco. Qué asco. Pero es que se me hizo como un libro que daba muchas vueltas, enredado, las reflexiones no me gustó, no, dejando de lado como el asco de la cucaracha, que fue algo con lo que las demás dijeron, es que a mí se me hizo un libro tedioso, es un libro corto, y aún así se me hizo increíblemente tedioso. Ni modo, ni modo. Sí le quiero dar otra oportunidad a Clarice Lispector con otro libro, pero este no me gustó. Eso fue todo por el día de hoy. Me salió un video enorme, ni modo. Muchas gracias por verlo, sobre todo si llegaron hasta acá. Espero que les haya gustado y que me acompañen en el siguiente video que confío sea la próxima semana. Adiós.